Bueno, buenos días a todos. Esta mañana es una mañana especial, aunque nosotros sabemos que Jesucristo no resucitó hoy, pero la gente celebra que Él resucitó, pero no se dan cuenta porque solo adoran a una imagen y que está clavada en la cruz, ese hombre que está clavado en la cruz, pero aquí voy a leer un trozo de un pasaje en la Biblia sobre la resurrección de Jesús. Dice, pasado el día de reposo, en Mateo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mucha gente en esta semana ha celebrado la Semana Santa, como ellos dicen, pero no celebran la resurrección de Jesús, no celebran el poder que hay en el nombre de Jesús. Y como les dijo el ángel a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, ha resucitado. Él ha resucitado de la muerte. Él ha resucitado para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, para que nosotros podamos acudir a Él en todo momento, porque no solo venció la muerte, venció el pecado y venció la enfermedad. Y Él es el Todopoderoso. Y en esta mañana vamos a adorarle porque Él es digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Así que sentidos con libertad. Si queréis pues orar y alzar vuestra voz, pues podéis hacerlo en esta mañana. Y a los que nos ven por internet, pues que se unan a nosotros en esta mañana. Siempre se está
ayúdame bien a que te amamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque hemos vivido a veces momentos difíciles, Señor, donde no veíamos nada, donde nada parecía bueno, pero tú lo has cambiado en bien para nosotros, Señor. Gracias que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Padre, aún de las malas situaciones tú nos sacas, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Porque a veces hemos estado, como dice esta canción, entre la espada y la pared, sin saber qué hacer, con insomnio, sin paz en nuestro corazón, pero tú llenas nuestro corazón de paz y nos das las fuerzas para seguir, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque es por tu Espíritu, Señor. No es por nuestras fuerzas, ni por lo que podamos hacer nosotros en este día, sino por lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario, donde derramaste la última gota de tu sangre, donde tú, Señor, diste tu vida para salvar la nuestra, Señor. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio de la deuda que teníamos con Dios, Padre. Gracias, porque podemos acercarnos a ti confiados. Queremos que tú limpies nuestros corazones para que podamos ser santos como tú eres santo, Señor.
quieres esta mañana, alábale, ora a Él, no te dé vergüenza de alzar tu voz, porque Él está atento a nuestra oración, está atento a todo lo que pasa en nuestras vidas. Él es un Dios fiel, Él nunca nos falla, Él siempre está con nosotros, en todo momento. Es por tu Espíritu, Señor, que podemos decirte, Abba Padre. Gracias, Dios Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por vivir dentro de nosotros. Queremos que la manifestación de tu Espíritu, Señor, sea palpable en nuestras vidas cada día.
Digno eres tú, Señor, de recibir alabanza, adoración. Gracias porque aún sabiendo que el hombre, que Adán y Eva iban a pecar, tú aún así, Señor, creaste al hombre y a la mujer. Creaste todo lo que hay del universo. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor. Bendito eres.
corazón, con toda nuestra alma te alabamos, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a vivir más cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a morir en nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestras ilusiones, Señor, para que tú puedas hacer tu voluntad en nuestra vida. Renunciamos, Señor, a todo lo que no venga de ti, a todo lo que no sea de ti, Señor. Bendito eres, Padre. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, porque solo tú eres digno, majestuoso, poderoso, Rey eterno, santo. Aleluya. Aleluya, Rey. Recibe nuestra alabanza en tu mañana, Señor. Gracias porque tú dices que los que son tuyos correrán ríos de agua viva por nuestro interior. Sí, Señor. Tú eres ese río que fluye de tu trono, que inunda nuestro corazón con tu presencia, con tu paz, con tu bendición. Gracias, Señor. No merecemos nada y tú nos das todo. Gracias, Señor. Gracias. Tu dulce presencia, con tu espíritu moviéndose, Señor, con tu misericordia. Gracias, Señor. Bueno, ahora vamos a dejar lugar a la palabra de Dios y también a
hacer para orar y compartir una palabra. Vamos a orar para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros y que pueda vivificar su palabra en nuestros corazones. Señor, te damos las gracias un día más por poder permitirnos estar en tu presencia. Gracias por tu ministración. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, porque todo lo que tú haces es bueno, agradable y perfecto, Señor. Padre, yo quiero pedirte que un día más tú puedas tomar control de todo mi ser, tomar control de mis pensamientos. Padre, y que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda vivificar tu palabra, Señor. Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes a vivir tu palabra, a no ser solamente oidores de tu palabra, Señor. Y yo te pido que tú puedas hacer el milagro de tocar los corazones de aquellos que no te conocen todavía, Señor. Padre, trae a tus ovejas al redil, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como todos los que me conocéis desde hace algunos años sabéis, hay ciertos domingos del año que me siento un poco condicionado a la hora de predicar por la fecha en la que estamos. Y hoy es uno de esos domingos, porque es quizás el domingo más importante del año. ¿Vale? Como decía Juani, hoy es el domingo de resurrección. Aunque, como introducción, quiero aclarar que aunque hoy celebramos el domingo de resurrección, realmente Jesús no resucitó en este domingo. Y a modo de introducción voy a explicar por qué afirmo que Jesús no resucitó un domingo como hoy. Lo primero que tenemos que tener claro es que, aunque no seamos judaizantes, tenemos que reconocer que el cristianismo tiene sus orígenes, tiene sus raíces en el judaísmo, dado que es el Dios de los judíos, el único Dios verdadero, que en su revelación progresiva se fue dando a conocer cada vez más y mejor hasta llegar a la forma plena de su manifestación, de su revelación en la persona de Jesús. Ya que Pablo afirma en su carta que le escribió a los cristianos de Colosas, en la primera frase del versículo que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 15, la primera frase dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, es decir, es la revelación plena del Dios invisible. O como dijo el profeta Isaías, anunciando el nombre del Mesías, en Isaías 7:14, el Mesías sería conocido con el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así que nos guste o no, el Dios de los cristianos no es otro que el Dios de los judíos, que el Dios del Antiguo Testamento, que estableció la práctica del judaísmo en su pueblo como anuncio profético, porque el judaísmo no era más que un anuncio profético de la encarnación, el ministerio, la muerte y la resurrección del Mesías. Como acabo de decir, la revelación de Dios es progresiva, dándose a conocer de forma cada vez mayor y mejor a lo largo de toda la historia.
llegando al punto culminante de su revelación al hombre en su propia encarnación, dado que Jesús fue la manifestación plena de Dios para que pudiéramos conocer mejor a Dios. Aunque quiero hacer ahora un pequeño inciso, porque no quiero que nadie se confunda. El que Jesús sea la imagen visible del Dios invisible no quiere decir que Dios sea unipersonal como lo somos los seres humanos. La naturaleza divina, que es infinitamente superior a la naturaleza humana, a diferencia de la naturaleza humana, consta de tres personas. No son tres dioses, es una sola naturaleza divina, pero que consta de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cada uno de ellos son total y completamente Dios. Los tres son el Dios del Antiguo Testamento conocido como Jehová, aunque sea difícil de entender, pero cada uno de ellos son una persona diferente. Es decir, los tres son el Jehová del Antiguo Testamento, pero no son diferentes manifestaciones, son diferentes personas. Insisto, no tres dioses. Dios solo hay uno, el Jehová del Antiguo Testamento. Pero ese Dios es pluripersonal, es tripersonal. Es difícil de entender esto porque nuestra mente humana está acostumbrada desde que nacemos a asociar un ser humano, una persona, y nos es muy difícil entender o aceptar que un solo ser divino son tres personas. Pero esto que estoy diciendo no me lo saco de la manga, lo podemos observar en muchos lugares de la Biblia, como por ejemplo en el bautismo de Jesús, donde el Hijo estaba siendo bautizado. El Padre dejó oír su voz diciendo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y se pudo ver al Espíritu Santo, que no era el Hijo que estaba siendo bautizado, se vio al Espíritu Santo descendiendo en forma corporal, similar al de una paloma. Pero quiero dejar bien claro, porque hay personas que lo confunden: el Espíritu Santo no es una paloma, ¿vale? El Espíritu Santo solo adoptó una forma similar al de una paloma para posarse sobre Jesús y que todo el mundo pudiera ver como señal que Jesús era el Mesías tanto tiempo esperado, ya que el Mesías, al igual que el Cristo, significa o se traduce al castellano como el ungido. Sin embargo, aunque son tres personas, como vemos en el bautismo, la voz del Padre, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo en forma como de paloma, aunque son tres personas distintas, los tres responden al único Dios del Antiguo Testamento, conocido como Yahweh o Jehová. Esto lo podemos ver dado que los tres adoptan ese nombre. Que el Padre sea Yahweh o Jehová, no hay duda. Jesús, en muchos lugares de los evangelios a lo largo de su vida, en muchos lugares adoptó el nombre de Jehová. Lo que pasa es que está traducido al castellano y la palabra Jehová o Yahweh o Yahvé, traducido al castellano es yo soy. ¿Vale? Por eso en el Nuevo Testamento muchas veces no asimilamos o no nos damos cuenta de que Jesús adopta ese nombre. Pero una de las veces más significativas en las que podemos apreciar mejor cómo Jesús adopta el nombre de Dios, Yahvé o Jehová, es en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 4 al 6. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 4 al 6, donde Juan relata: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó:
¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Es decir, les dijo, lo que Jesús les dice es Jehová. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo yo soy, o les dijo Yahweh o Jehová, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué cuando Jesús les dice yo soy, retroceden y caen a tierra? Precisamente porque ellos entendieron perfectamente que Jesús acababa de adoptar y hacer suyo el nombre del Dios de sus padres. Es decir, Jesús, al igual que el Padre, recibe el nombre de Yahweh o Yahvé o Jehová. Y por último, el Espíritu Santo, en muchos lugares de la Biblia, es llamado o conocido como el Espíritu de Jehová. Creo que ha quedado lo suficientemente claro que el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo, dado que nuestro Dios es el Dios de los judíos. Pero el cristianismo no solo tiene sus raíces en el judaísmo, sino que creció a la sombra del judaísmo, dado que Jesús era judío. Los apóstoles, quienes sentaron las bases del cristianismo, eran judíos. Y los primeros cristianos eran judíos. Además de que en los inicios del cristianismo, el cristianismo fue considerado como una parte o una rama del judaísmo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 28 y versículo 22. En Hechos capítulo 28 y versículo 22, Lucas escribe: pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, está hablando del cristianismo, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Quiero aclarar que cuando se escribió el Nuevo Testamento, la palabra secta no tenía la connotación negativa que tiene actualmente. La palabra secta se utilizaba para cualquier subgrupo, para cualquier rama perteneciente a un grupo mayor. Como por ejemplo en Hechos 5:17 se habla de la secta de los saduceos, o en Hechos capítulo 15, versículo 5, se habla de la secta de los fariseos, refiriéndose en ambos casos a subgrupos o ramas dentro del judaísmo. Pues cuando en Hechos 28-22 Lucas habla de esta secta refiriéndose al cristianismo, lo hace porque al principio el cristianismo fue considerado un subgrupo o una rama del judaísmo, igual que los saduceos o los fariseos. Durante todo este tiempo el cristianismo no se separó del judaísmo, porque la práctica del judaísmo estaba amparada y protegida por la ley romana, por lo que le venía bien al cristianismo ser considerado como una rama o un subgrupo del judaísmo. Pero a partir de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Tito Vespasiano, el judaísmo fue perdiendo su influencia, sus derechos y sus libertades dentro del Imperio Romano, pasando incluso a ser mal visto. Los judíos y el judaísmo fueron mal vistos por los romanos, por lo que conforme el cristianismo se fue extendiendo y fue adquiriendo importancia por sí solo, separado del judaísmo, sobre todo a partir de la supuesta conversión del cristianismo del emperador de Roma, Constantino, el cristianismo quiso dejar de ser identificado como parte del judaísmo. Ya no les convenía a los líderes de la iglesia cristiana ampararse en el judaísmo y por tanto quisieron marcar distancia. Por ese deseo de los líderes cristianos de marcar distancia con el judaísmo,
en el concilio o en el primer concilio de Nicea, en el año 325, los líderes cristianos cambiaron la fecha de la Semana Santa para que no coincidiera con la festividad judía de la Pascua. Pero Jesús murió durante la festividad judía de la Pascua. ¿Vale? Por tanto, a partir de esta fecha, a partir del año 325, la Pascua judía seguiría celebrándose como siempre, como desde sus orígenes, el 15 del mes hebreo de Nisan, que empieza, porque el calendario judío es un calendario lunar, este mes empieza en la primera luna llena de primavera. Así que el cristianismo, para separarse de la Pascua judía, estableció la Semana Santa el domingo siguiente a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Por eso en nuestros calendarios la Semana Santa va cambiando entre finales de marzo hasta finales de abril, porque depende de cuándo es la luna llena o cuándo es el equinoccio de la primavera. Pero la Pascua judía no fijó el domingo, sino que ellos siguieron celebrando la Pascua a partir del 15 del mes de Nisan, que empieza con la primera luna llena de primavera. ¿Vale? Por eso digo, o por eso decía al principio, por eso decía Juani, que realmente hoy no es cuando resucitó Jesús. ¿Vale? Jesús resucitó el primer domingo, pero de la celebración de la Pascua. El primer domingo después del sacrificio del Cordero de la Pascua. Pero al igual que últimamente les digo con la Navidad, no importa tanto las fechas exactas de la celebración, sino la importancia del hecho que se celebra. En la Navidad, la importancia está en que se celebra el nacimiento, la encarnación del Mesías. Y este domingo lo que se celebra, la importancia reside en que se celebra la resurrección del Mesías. Porque la resurrección del Mesías es de suma importancia para nosotros los cristianos. Y por eso debemos recordar y conmemorar que Jesús resucitó. Por mucho que diga la sociedad, por mucho que quieran dar la espalda a Dios, por mucho que quieran negar la realidad de la divinidad de Jesús, Jesús resucitó. Jesús murió por nuestros pecados y al tercer día, después de 3 días y 3 noches muerto, Jesús resucitó. Y es tan importante para nosotros, porque como explica el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto en su primera carta, en el capítulo 15, en los versículos 14 y el 17, nuestra fe sería vana. Pablo escribe en 1 Corintios 15, versículos 14 y 17, el 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y el versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Y vana quiere decir vacía de contenido. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe estaría vacía de contenido, porque ¿de qué o para qué nos serviría creer en un Mesías muerto? Pero aparte de ese motivo, la resurrección de Jesús tiene gran importancia para nosotros los cristianos, especialmente por 4 motivos. Aparte del que os acabo de decir, de que nuestra fe sería vana si Jesús no hubiera resucitado. El primer motivo por el que la resurrección de Jesús es muy importante para nosotros los cristianos es porque es una manifestación
del inmenso poder de Dios. Creo que no necesita mayor explicación este punto, porque es obvio que creemos en un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra a partir de la nada, simplemente por el poder de su palabra. Por lo que la creación y todo lo relatado en la Biblia acerca del poder de Dios hubiera quedado en entredicho si Dios no hubiera sido capaz de resucitar a Jesús, que había muerto en obediencia a su voluntad. En segundo lugar, la resurrección de Jesús es importante para nosotros los cristianos, porque nuestra salvación está vinculada al hecho de que creamos que Dios lo levantó de los muertos. ¿Vale? Si no creemos que que Dios lo levantó de los muertos, no somos salvos. Esto lo explica Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 8 y 9, donde Pablo dice, pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, no es suficiente con que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Para ser salvos necesitamos creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Porque ¿cómo vamos a creer que Dios nos resucitará a nosotros si no creemos que Dios nos resucitó a Jesús? El tercer motivo por el que la resurrección de Jesús es importante para nosotros los cristianos está muy relacionada con esta pregunta que acabo de hacer para finalizar el punto anterior. Y es que la resurrección de Jesús nos da a nosotros los cristianos la certeza de la resurrección. Vamos a ver lo que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 20. 1 Corintios capítulo 15 versículo 20, el apóstol Pablo dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. ¿Qué significa eso de que es primicias? La palabra primicias significa el primero de muchos. Recordemos que en la fiesta judía de las primicias, el pueblo de Israel ofrecía a Dios los primeros frutos de la cosecha. Pero evidentemente, aparte de esos primeros frutos, venía el resto de la cosecha. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que Jesús es el primero de los frutos de la cosecha de la resurrección. Y cada uno de nosotros formamos parte de esa cosecha de la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, tampoco nosotros podríamos tener la esperanza de la resurrección. Porque Jesús fue la primicia, es decir, el primero de la resurrección, no el único. Por lo que, si Él es el primero, tiene que haber un segundo, un tercero, un cuarto, etc., dándonos a nosotros la seguridad de que un día nosotros también resucitaremos, porque formamos parte de esa cosecha de almas, de cuerpos, que resucitarán en el día postrero. El cuarto motivo por el que es importante para nosotros los cristianos la resurrección de Jesús es porque demuestra que Dios aceptó el sacrificio que Jesús hizo a nuestro favor como pago de la sentencia que nos condenaba a nosotros por nuestros pecados. Si Dios no hubiera resucitado a Jesús, hubiera dado a entender que Él no había aceptado ese sacrificio hecho por Jesús a nuestro favor. Pero al resucitarlo estaba dejando claro que Él aceptaba ese sacrificio que Jesús había hecho por nuestros pecados.
Y el quinto motivo, había dicho que eran 4, no, son 5 motivos, aparte del primero, de que si no nuestra fe es vana. El quinto motivo de por qué es importante para nosotros los cristianos la resurrección de Jesús es porque la resurrección de Jesús fue profetizada por los profetas del Antiguo Testamento. Pero fue también profetizada por Jesús. Jesús anunció su resurrección. Por lo que si Jesús no hubiera resucitado, ¿cómo podríamos creer en la Biblia? Si lo que se profetizó acerca del Mesías de que resucitaría no se hubiera cumplido, ¿cómo podríamos creer en lo demás que dice la Biblia? Vamos a ver solamente dos profecías acerca de la resurrección del Mesías. Una dada por el rey David y otra dada por Jesús mismo, para que nos demos cuenta de que si Jesús no hubiera resucitado, los profetas del Antiguo Testamento y Jesús mismo serían mentirosos. Así que, ¿de qué nos serviría creer en un mentiroso? El rey David dijo en el Salmo 16:10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Evidentemente el rey David no hablaba de sí mismo, porque él murió y su cuerpo se corrompió como cualquier otro mortal. David estaba dando un mensaje profético acerca del Mesías, y dice que su cuerpo no vería corrupción. Dice: no, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La única forma de que el cuerpo no vea corrupción es resucitando. Además dice que no dejará su cuerpo en el Seol, es decir, en el lugar de los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado, David sería un mentiroso y el resto de los profetas serían mentirosos. Pero no solamente los profetas del Antiguo Testamento, sino que Jesús mismo sería un mentiroso. Porque en Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Insisto, si Jesús no hubiera resucitado, la Biblia no sería creíble, porque los profetas y Jesús hubieran sido mentirosos. Ahora, ¿cómo podemos saber o cómo podemos estar seguros, después de casi 2000 años o de más de 2000 años, cómo podemos estar seguros que Jesús de verdad resucitó? Hay algo que la inmensa mayoría de la gente no toma en cuenta, pero el Nuevo Testamento no son el único escrito antiguo, no es el único libro de hace 2000 años. Hay muchos más libros, incluso libros de historia, que han sido escritos hace alrededor de 2000 años o algo más de 2000 años. Y sin embargo se cree que lo que describen es verdad. Luego, ¿cómo podemos saber que los escritos del Nuevo Testamento son verdad? Pues simplemente aplicando a los escritos, a los manuscritos del Nuevo Testamento que se conservan hoy en día, aplicarles las mismas pruebas que se aplican a los otros escritos que no son bíblicos, pero que se dan por válidos. Y esto es curioso porque a los escritos del Nuevo Testamento no se les aplica, pero a los otros sí. ¿Por qué no se les aplica a los del Nuevo Testamento y se rechazan directamente? Por los prejuicios religiosos. Pero si se aplicaran los mismos, las mismas pruebas a los escritos del Nuevo Testamento que a los demás escritos, se puede comprobar fácilmente que los escritos del Nuevo Testamento tienen mayor validez que los escritos de su época. Hay, por ejemplo, los escritos de Julio César
acerca de la guerra de las Galias, escrito unos 50 años antes de Cristo. Si a los escritos, a los manuscritos del Nuevo Testamento se le aplican las mismas pruebas para ver la fiabilidad de esos manuscritos, se le aplican las mismas pruebas que a los poquísimos manuscritos que se conservan de lo que escribió Julio César acerca de la guerra de las Galias, nos daremos cuenta que hay muchísimas más pruebas que apoyan la veracidad de los escritos del Nuevo Testamento que los que apoyan la veracidad de la guerra de las Galias. Sin embargo, la guerra de las Galias no se pone en duda, porque no son religiosos. Así que si la gente lograra eliminar sus prejuicios religiosos, no tendrían más remedio que aceptar la veracidad de la resurrección de Jesús. Vamos a ver ahora también la fiabilidad de los testigos de la resurrección. Y hay sobre todo dos pruebas para poder aceptar la fiabilidad de un testigo. En primer lugar es la cercanía en el tiempo. Es decir, no es igual de fiable alguien que escribe 100 años después de un acontecimiento que alguien que escribe recién ocurrido el acontecimiento. ¿Vale? Pues los escritores que hablaron de la resurrección de Jesús fueron testigos oculares. Es decir, no había transcurrido nada de tiempo desde que ocurrió el acontecimiento hasta cuando ellos lo escribieron. Pero aparte también será cercanía o lejanía geográfica. Es decir, no es lo mismo que yo relate algo que ha ocurrido en un país que lo relate un parecido. Pues los que relataron la resurrección de Jesús no solamente tuvieron cercanía en el tiempo, sino que tenían cercanía geográfica, porque estaban allí en el lugar que ocurrió. Por tanto, la fiabilidad de los autores de los escritos del Nuevo Testamento y en concreto de la resurrección de Jesús son absolutamente fiables, son testigos fiables. ¿Vale? Pero aparte de eso también hay otra prueba de la resurrección de Jesús y es la gran cantidad de testigos. Jesús no se apareció solo a sus discípulos para que 12 personas pudieran testificar acerca de su resurrección. Jesús se apareció a más de 500 personas, según explica el apóstol Pablo. Pero aparte de eso, hay pequeños detalles en las personas a las que se le apareció que demuestran que era verdad lo que está escrito. Una de ellas es que, por ejemplo, los primeros testigos de la resurrección de Jesús fue María Magdalena, una mujer y además prostituta. Evidentemente, si yo me invento algo, no pongo como primer testigo de lo que me he inventado a alguien cuyo testimonio no tiene ninguna validez. ¿Quién iba a aceptar en aquella época el testimonio de una mujer y además prostituta? Aunque pueda sonar machista, pero en aquella época las cosas eran así. El testimonio de las mujeres no era aceptado como válido. Por tanto, los apóstoles, si se hubieran inventado la resurrección de Jesús, si hubieran puesto ellos mismos como primeros testigos, no hubieran puesto a una mujer y además prostituta como primera testigo de la resurrección de Jesús. Otra prueba de la veracidad del testimonio es que lo confirman testigos que en principio eran contrarios. Por ejemplo, los propios hermanos de Jesús. Ningún hermano de Jesús creyó a Jesús durante su vida. Sin embargo, luego tenemos a Santiago y tenemos a Judas que escriben acerca de la resurrección de Jesús. Tenemos, por ejemplo, a Tomás, uno de los apóstoles. Cuando le dijeron que Jesús había resucitado, le dijo: yo lo siento, pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que Jesús haya resucitado. Si yo no meto mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado abierto por la lanza, nunca creeré que Jesús ha resucitado. Sin embargo, Jesús se le aparece a Tomás junto con los otros 10
Y Jesús se dirige directamente a él y le dice: Tomás, mete tu dedo en mis manos y tus manos en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y a raíz de ese encuentro con Jesús, Tomás cambia totalmente. Pero ¿qué decir del apóstol del apóstol Pablo? Pablo, un perseguidor de la iglesia, que era fariseo de fariseos y por tanto no podía tolerar el cristianismo y que lo persiguió a muerte. Él no se hubiera convertido jamás si no hubiera tenido realmente ese encuentro con el Cristo resucitado en el camino de Damasco. Pero ya digo, además, el apóstol Pablo aclara que hubo más de 500 testigos de la resurrección de Jesús. Pero hay además otra cosa que confirma la veracidad de la resurrección de Jesús. Es que los apóstoles no se fueron a Galilea, ni se fueron a Siria, ni a Antioquía a predicar que Jesús había resucitado. Ellos empezaron a predicar que Jesús había resucitado en Jerusalén, donde Jesús acababa 2 o 3 días antes de ser crucificado y morir y ser enterrado a ojos de todo el mundo. Por tanto, cualquiera que los escuchara podría haber dicho: no, eso no es verdad. Pero no podían decir que no era verdad porque estaba la tumba vacía y no había una explicación válida para la tumba vacía. Los apóstoles no se fueron lejos para que no se pudiera comprobar su predicación. Empezaron anunciando la resurrección de Jesús en el lugar donde había ocurrido y en las fechas en las que había ocurrido. Pero la última prueba también es contundente acerca de la veracidad de la resurrección. Y es que todos, absolutamente todos, sufrieron grandes torturas hasta la muerte y no negaron la resurrección de Jesús. Alguien puede dejarse matar por una mentira que cree que es verdad, pero nadie, absolutamente nadie, puede dejarse matar por algo que sabe a ciencia cierta que es mentira. Por tanto, los discípulos de Jesús tenían que estar seguros de la resurrección de Jesús para dejarse matar con muertes tan atroces antes de negar la resurrección de Jesús. Así que si todavía no te has rendido a la evidencia de la resurrección de Jesús, te desafío a que hagas la prueba e invites a Jesús a entrar en tu corazón. No tienes nada que perder, porque si Jesús no hubiera resucitado, no te va a pasar nada. Pero si lo invitas a entrar en tu corazón, podrás comprobar que de verdad Jesús resucitó. Porque experimentarás una transformación en tu vida y podrás conocer al verdadero Jesús. No al Jesús crucificado y representado por las imágenes en estos días atrás, sino que podrás experimentar, como dijo Antonio Machado en su famosa saeta al Cristo de los gitanos, podrás experimentar al Jesús que anduvo en el mar, al Cristo resucitado. Nosotros no predicamos a un Cristo muerto, sino que predicamos a Cristo resucitado. Y al Cristo resucitado que quiere vivir en tu corazón y que quiere relacionarse de una forma real y personal contigo. Por eso te invito a que cierres tus ojos por unos momentos y que repitas de todo tu corazón la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor Jesús, he escuchado lo que han dicho y no estoy seguro si eres real o no. No estoy seguro si has resucitado o no. Pero si has resucitado, te invito a que entres en mi corazón. Te invito a que puedas revelarte en mi vida. Te pido que perdones mis pecados
que me limpies de toda maldad y que te manifiestes a mi vida para que pueda conocerte cada día más y cada día mejor. Si existes de verdad, toma el control, toma las riendas de mi vida y que yo sea un verdadero discípulo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga grandemente y te invito a que, si no has hecho ahora la oración, puedas hacerlo más tarde. Pero no dejes mucho tiempo porque nadie sabemos cuánto vamos a vivir. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, ya sabes que puedes venir a visitarnos aquí en la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Los domingos a las 11 de la mañana, o puedes seguir viéndonos por las redes sociales, aunque yo te invito que, si puedes, de la medida posible, puedas ir a un culto presencial. Si eres miembro de una iglesia, ves a tu iglesia. Y si no tienes contacto con ninguna iglesia evangélica, te invito a que puedas visitarla. Sin ningún compromiso, serás bien recibido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en la página de Facebook en la que se está emitiendo el culto. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gildoflip.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual fuera, sin acentos, sin mayúsculas, sin guiones, sin puntos. Gildoflip, deletreado JILDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor.